y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pocos días después de la Navidad, la liturgia nos invita a contemplar a la Sagrada Familia de Jesús, María y José. Es hermoso pensar en el hecho de que el Hijo de Dios ha querido tener, como todos los niños, la necesidad del calor de una familia. Realmente en estos días no resulta fácil hablar sobre la familia, con tantas susceptibilidades, tantos modelos diferentes, tantas experiencias distintas y no todas positivas. Pero ya sabemos que donde hay amor, allí está Dios. La realidad familiar, sea la que sea, forma parte de la experiencia de todos, porque todos nos hemos criado en una familia. De cada uno de los seres humanos y también de todos los creyentes. Creo que hoy es un día sobre todo para animar, acompañar y rezar por todas las familias y dejar a un lado juicios sobre los distintos estilos familiares y mensajes apocalípticos sobre la crisis familiar. Estos días navideños son por definición familiares. Es evidente que el esfuerzo de encontrarse juntos alrededor de una mesa o visitar o llamar por teléfono o video o hacer unos regalos. Qué lástima que el coronavirus haya condicionado y limitado tantos encuentros entre las familias. No obstante, también son días en los que afloran las dificultades y los conflictos, latentes o disimulados en otros momentos del año. Porque una vez que estamos juntos, ¿qué? ¿Qué hacemos para no tocar ciertos temas y que no salten chispas entre la gente de la familia? Por ejemplo, son muchos los casos en que la familia se disgusta por tener diferentes opiniones políticas. Este fin de año ha sido mucho de eso, sin considerar que los vínculos familiares están por encima de las consideraciones políticas. Son días en que se hace más visible el sufrimiento de las familias que se han roto y toca a los hijos repartirse entre el padre y la madre. Son días en los que recordamos con tristeza a los que ya no están y este año se nos han ido mucho. Y son días en aquellos que no tienen a su familia cerca, por la razón que sea, se sienten especialmente solos. Pero es verdad que no todo es sufrimiento y que cuando una familia se lleva bien, es una de las mayores fuentes de gozos, equilibrio, seguridad, ternura y felicidad. Pero ¿y qué pasa cuando las cosas no han resultado bien? No hay derecho a rehacerse, a intentar curar las heridas y a buscar la estabilidad por otros caminos. Les voy a contar una historia de la vida real. Josh McDowell es un autor conocido y un conferenciante famoso. Uno de sus libros sobre Jesús se llama Más que un carpintero. Él también ha contado de sus propios años de adolescencia, de su vida, y escribe: odiaba a un hombre más que a nadie en el mundo, y ese hombre era mi padre. Para mí era el borracho del pueblo. Mis amigos hacían bromas sobre él. No creían que me molestaban, pero sí me molestaban muchísimo. Reía por fuera,
pero lloraba por dentro. Josh continúa diciendo que en una ocasión algunos de sus amigos estaban de camino para visitar a su familia. Para salvar a todos de la vergüenza, se llevó a su padre borracho al granero y lo amarró allí. Luego parqueó el carro de la familia afuera de la parte trasera del granero. Cuando llegaron los amigos, les dijo que su padre había sido llamado para algo y había salido. Cuando Josh, que en aquel tiempo era agnóstico y creía que la religión era una pérdida de tiempo, se fue a la universidad y empezó a pensar seriamente sobre su vida y hacia dónde se dirigía. En ese diálogo interior dentro de sí mismo, provocó un cambio en su vida. No fue un cambio de la noche a la mañana, más bien fue lento y gradual. Josh tenía mucho que resolver. Finalmente, el proceso terminó en una conversión y en una decisión de dedicar su vida a Jesús. Entonces las cosas cambiaron de verdad. Él escribe: el amor de Dios a través de Jesucristo entró en mi vida y fue tan fuerte que tomó mi odio y le dio la vuelta. Fui capaz de mirar a mi padre directamente a los ojos y decirle: papá, te amo. Y realmente lo decía en serio. Luego vino una gran sorpresa. El cambio de opinión de Josh tuvo un impacto dramático en su padre. Provocó que su padre dejara el alcohol, un cambio aún más dramático que su propia conversión. Al comentar sobre el cambio de su padre, escribió: era como si alguien hubiera encendido una bombilla en un cuarto oscuro. Josh concluye: he llegado a una conclusión. Una relación con Jesucristo cambió sus vidas. Esto nos lleva a un punto importante sobre las familias. A menudo un cambio en un miembro de la familia producirá un cambio en toda la familia. Y ese miembro de la familia, como vimos en el caso de Josh, puede ser cualquier miembro de la familia. No hace falta decir qué hacer, que esto no es fácil para ningún miembro de la familia, pero el gran secreto para cambiarnos a nosotros mismos es el secreto que Josh revela en su historia, es convertir nuestra propia vida a Jesús. Y cuando hacemos esto, lo inimaginable puede suceder y sucede. Es porque el poder de Jesús actuando en y a través de nosotros puede hacer lo que nunca podríamos hacer solos. Aquí también es importante tener en cuenta el punto que Josh hace en su historia. Su propia conversión no tuvo lugar de la noche a la mañana porque tuvo que trabajar mucho. ¿Y qué pueden aportarnos las lecturas de hoy para este tema de la convivencia familiar? Los evangelios nunca llaman sagrada a la familia de Jesús, ni a ninguna otra. Por otro lado, llama la atención que en boca de Jesús nunca aparecen las palabras padre o madre para dirigirse a San José o a la Virgen María, ni hermano para referirse a sus parientes cercanos, como era de costumbre en la cultura judía. Jesús solo llama Padre a Dios y expresamente pide a sus discípulos que a nadie llamen Padre sino a Dios. Para entender esto, pienso yo que hay que ir al contexto, porque si no, no vamos a entender por qué es eso. Los judíos del tiempo de Jesús nunca se dirigían a Dios como Padre,
menos como Abba o Papi. Además, la imagen que tenían de Dios era la de un Dios todopoderoso, castigador, que se encolarizaba, el Dios del Antiguo Testamento. Y Jesús quiere cambiar esto, porque Él solo conocía al Padre. Y por eso les dice a sus discípulos que deben amar, confiar, depender y ser agradecidos de un Dios como un niño a sus padres. Como por eso nos enseña a rezar el Padre Nuestro, Padre. No es una prohibición de llamarles padre y madre a sus progenitores. No es lo importante, es el mensaje, es la revelación de Dios como Abba, como Papi. Y por eso hace énfasis en esto. En cuanto a su madre, solo se refiere a ella desde lo alto de la cruz y la llama mujer para encargarle al discípulo amado que la cuide. De paso, encargarle a ella que sea la madre de toda la iglesia. Todo esto es en cuanto al nombre de hermano, lo reserva para los discípulos, que deben tratarse entre sí, así entre ellos. ¿El mensaje cuál es? ¿Por qué Jesús hace esto? Este es el modo de decirnos que la familia verdadera tiene la suya, viene por la fe y es mucho más grande que la que viene por los lazos de carne y de sangre. Por tanto, la familia tiene que salir de sí misma para poner calor de hogar en un mundo tan poco hogareño. La familia no puede ser los que conviven conmigo, tiene que ser todo aquel que está alrededor mío, tiene que ser la gente de mi comunidad. Y por lo tanto, no entró en su proyecto, en el proyecto de Jesús, hacer de la familia propia una especie de fortaleza, de burbuja o de refugio para tiempos difíciles. Esa era la costumbre que había en sus tiempos. Sus discípulos estamos llamados a multiplicar los padres, las madres, los hermanos, los abuelos, en torno a nuestro entorno cristiano y social. Se trata de que se extiendan y triunfen los vínculos del amor de todas las cosas que forman parte de la convivencia familiar, el diálogo, la acogida, el perdón, el servicio, los detalles, el sacrificio, dentro y fuera de la casa. Por otra parte, si podemos considerar y llamar sagrada a una familia, es cuando está consagrada a Dios. Es decir, cuando en ella está muy presente Dios, cuando contamos con Él en los problemas y decisiones de cada día, la oración, la escucha de la palabra, el diálogo, buscando juntos la voluntad de Dios, es algo indispensable en toda la familia que quiera llamarse cristiana, el perdón mutuo. Las lecturas también nos subrayan que los hijos no son propiedad de los padres. Lo de presentarlos a Dios, que es algo parecido a nuestros bautismos, era la manera que Israel tenía de subrayar el infinito respeto que se merecen los hijos, que los niños eran sagrados y que pertenecían a Dios. Los hijos no están llamados a ser imagen y semejanza de los padres, un error que muchas veces cometemos, aunque también hay que afirmar que los hijos no son quienes para interferir en la vida de sus padres, tenerlos a su completa disposición y exigirles a veces cosas que no le corresponden, sobre todo cuando son mayores ya. Los padres tienen encomendada una tarea sagrada, ayudarles a conocer y a vivir a Dios, a ser sus discípulos. Los hijos tienen que crecer y robustecerse, como decía el Evangelio con respecto a Jesús, pero también en sabiduría y gracia,
Esta sabiduría de la que habla la Escritura se refiere a la sabiduría de aprender de la vida y aprender a enfrentarse personalmente con las dificultades y los retos que va planteando la vida, una sabiduría existencial. Para terminar, los cristianos, como personas, como comunidades y como iglesia, tenemos que apoyar a las familias, dar comprensión cuando aparezcan las dificultades, abrir caminos, acoger y hacer menos juicios e imposiciones. Tomarnos de todos mucho más en serio esto de construir familia y también la gran familia de la iglesia. Como dice un proverbio africano, para educar a un niño hace falta la tribu entera. Amén. Creo un solo Dios, Padre Todopoderoso, cielo y la tierra, todo visible